Saludos cordiales a Andrea y Alondra, las tenemos ahí en pantalla. Vamos a empezar con Andrea. La pregunta para las dos de cajones, ¿qué les dejó el debate? ¿Qué impresiones tienen ustedes de lo que fue este encuentro entre Daniel Noboa y Luisa González del pasado domingo? Bienvenida, Andrea. Buenos días amigos, querido Alexis, qué gusto compartir esta mañana contigo y con Alondra también, que es una consultora muy informada y seguramente tiene muchas cifras muy interesantes para contarnos hoy. De entrada, para mí, el debate me deja una impresión mixta. Yo celebro la preparación de Luisa González porque creo que es lo responsable con el país llegar a este tipo de espacios habiendo pasado una preparación. Y esto más allá, independientemente de cuál sea nuestra tendencia ideológica, política, como bien lo decías hace un momento, hay que aprender a reconocer lo que está bien, lo que está mal. Y tener esa claridad y esa objetividad. No les digo que salgan a celebrar porque el otro candidato lo hizo mejor o Ujú, lo hizo peor, más aún si es de una tendencia contraria. ujú. Pero la verdad es la verdad, lo blanco es blanco, lo negro es negro, el día es día, la noche es noche. Y si hacemos una comparativa que no se presta a ningún tipo de, o sea, no hay quien se pierda entre Luisa González de primera vuelta y Luisa González de segunda vuelta, hay una mejoría impresionante y hay que reconocerle a la gente el Ujú. tiempo que se ha tomado en prepararse y al equipo que la preparó el tiempo que se tomaron en hacer el gran trabajo que hicieron. Ahora, ¿qué vemos en el caso de Daniel Noboa? Definitivamente un Daniel Noboa disminuido con respecto a su desempeño de la primera vuelta, y esto puede tener muchas razones. Muchos han dicho se puso nervioso, es emocional, el tema de su papá, de su mamá, de su esposa. El asunto es que ya sabíamos que Daniel iba a tener una carga emotiva muy alta en este debate, porque el nivel de expectativa que había sobre él era muchísimo más grande que el que había sobre Luisa González. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer el equipo de campaña o lo que al menos desde mi perspectiva se tenía que hacer? Trabajar muchísimo en su inteligencia emocional para poder soportar este evento. La Y presión. sin embargo, una vez más, es un asunto de preparación. La presión, ¿no, Andrea? Me parece que no trabajó sobre ese aspecto, Daniel. La misma pregunta para Londra y la bienvenida de la misma manera. ¿Qué impresiones le dejó el debate y la lectura posterior a lo que vivimos el domingo pasado? Me gustó, muy buenos días, Alexis, Andrea, un honor realmente compartir este espacio con ustedes. Bueno, desde las redes sociales hubo un fenómeno muy particular y es que como lo habíamos anticipado semanas previas, el tema político no era uno de los temas que generaba mayor conversación. A partir del 20 de agosto hasta más o menos el 30 de septiembre, la conversación estaba por otro tipo de intereses, sobre todo tema de la inseguridad. El momento del debate se desata una cadena de publicaciones y menciones importantes, en las que hubieron dos puntos de conversación. Por un lado, lo que Andrea ya acaba obviamente de analizar, que es la participación de Luisa González, que de hecho no debía haber sido sorpresiva, pero terminó siendo una sorpresa la preparación de la candidata en redes sociales e incluso muchos usuarios expusieron que ya con menos candidatos en la mesa de debate se notaron con mucha más claridad las debilidades de los dos. O sea, una de las principales críticas que la audiencia hizo hacia Luisa González es esta muletilla de a veces tartamudear antes de responder una pregunta, el tema del manejo también de sus lentes. Prueba de eso es que terminamos viendo ayer memes que eran totalmente irracionales respecto a de que ella usaba unos lentes rayos X, que leía las respuestas, que tenía un micrófono. La audiencia, de hecho, trataba de darle una razón al papel que cumplió en esta segunda vuelta versus el papel que cumplió en la primera, donde sí hubieron varias críticas y tal vez un mal sabor de su participación. Adicional a eso, en la conversación digital también estuvo Daniel Noboa con varios cuestionamientos respecto a sus intervenciones. Algo que me llama mucho la atención y que seguro Andrea lo va a desglosar más a detalle es cómo la audiencia en redes exigía un espacio de confrontación. Es decir, para muchos la participación de Daniel fue tibia porque precisamente no se apoyó de este tipo de prácticas
confrontativas, no usó improperios, sí planteó aquellos temas que podrían ser negativos para la Revolución Ciudadana y para Luisa González, pero lo hizo muy sutilmente y eso le faltó a la audiencia. Tanto es así que ya ustedes más adelante van a ver en gráfica cómo estuvo la audiencia en la conversación digital. En el primer debate, la atención digital fue desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Hubo una conversación inmediata en la que TikTok marcó sobre todo la crítica de los usuarios. En esta ocasión, como al final fue un espacio no de debate, yo lo categorizaría como un conversatorio porque había una moderadora, habían dos tendencias claras, pero un debate en sí no tuvo su génesis. Por tanto, los usuarios también cuestionaron eso y de hecho también lo volvieron a hacer en TikTok, pero la atención digital cayó a pique a partir de las 10:30 de la noche. Es decir, la gran mayoría terminó a esa hora y dejó de conversar del debate y lo poco que se siguió ahondando de 10 a 12 de la noche, que fue el pico máximo de conversación digital, fue precisamente la preparación de Luisa González, que muchos elevaron, criticaron estos detalles leves más en la forma que en el fondo, y en el caso de Daniel Noboa, concretamente la sátira primó. Es decir, muchos lo compararon incluso con Bolívar Armijo, de ahí se generó una cadena de conversación de tipo memes que terminó perjudicándole hasta el día de hoy. Bien, vuelvo nuevamente con Andrea porque hay algo que sobre lo cual sí quiero profundizar. Lo comenté yo ayer y los días previos al debate, porque creo que finalmente era lo que estaba previsto, coincidiendo con un mensaje que además recibo, Andrea. Digamos, no es que estamos viendo dos Daniel Noboa diferentes, uno del primer debate y uno del segundo. Es el mismo Daniel Noboa con una diferencia, que esta vez no iban a ser 7 candidatos en escena, que no iba a tener la ayuda de Topic como sí la tuvo en el debate anterior, que no iba a tener, digamos, que compartir luces, cámaras y atención con otras 6 candidaturas, sino que ahora era un mano a mano. Y en ese mano a mano ya se reflejaron y se vieron, o sea, finalmente el domingo, creo yo, lo que hicimos los ecuatorianos es conocer al verdadero Daniel Noboa en todas sus dimensiones. A ese Daniel Noboa que como estaba Topic, como estaba Otto, como estaba Yacu, Herbas, etcétera, pasó desapercibido quizás, pero ahora sí le vimos con todas sus debilidades, insisto, tal cual él es el domingo. No sé qué opina Andrea sobre aquello. Estimado Alexis y Alondra, yo creo que el domingo no necesariamente es una referencia real para poder entender en su dimensión completa al perfil de cada uno de los candidatos, porque el debate como tal, la forma en la que está estructurada, su metodología, como bien lo decía Alondra, no permite ni siquiera un debate. Es decir, es una presentación de ideas y encima preguntas que son más largas que la propia respuesta. Entonces, en general, este espacio llamado debate, mal llamado debate, no creo que permita medir las potencialidades absolutas, completas, integrales del candidato ni de la candidata. Si bien Luisa González tuvo un mejor desempeño que en primera vuelta, que quiero ser clara y enfática en este asunto, creo que tampoco este espacio le permitió mostrar al 100% sus potencialidades, el 100% de sus propuestas, el 100% de quién es, de por qué está capacitada para gobernar y lo mismo del otro lado. Entonces, yo me quedo con la reflexión más bien de que ojalá este espacio que además al país le cuesta tanto dinero para llevarlo adelante, pudiera tener en el futuro un planteamiento distinto que nos permita popularizar el espacio para empezar, para que sea accesible no solamente para la élite política y para la élite intelectual ecuatoriana, que es finalmente quienes definen la estructura y la metodología de este debate. Porque hagámonos una pregunta muy sencilla, querido Alexis, y a las personas que nos escuchan. ¿Quiénes son los que definen la metodología y las preguntas? ¿La comisión de debates? Y la comisión de debates está conformada por quién? Personas muy honorables a las que yo respeto mucho también, pero hay un problema ahí de representatividad de, por ejemplo, el gran número de personas en el Ecuador que tienen solamente escolaridad primaria y que definitivamente no plantean los temas de su vida cotidiana a los que sí esperan encontrarle una respuesta desde la actividad política de los candidatos
en la forma en la que se plantean las preguntas. El nivel de complejidad de las preguntas y las respuestas implica que para poder verdaderamente interiorizar lo que se dice en el debate, uno tiene que tener una concentración plena del debate durante al menos las 2 horas que dura. Y ese es un lujo que no todas las personas se pueden dar. Adicionalmente, hay un problema con la representatividad generacional. Yo quisiera saber, y lo he preguntado desde el día del debate, ¿cuál es la media de edad de quienes conforman la comisión de debates? Porque, Alexis y amigos, el Ecuador está conformado en un 70% por pobladores que están entre 0 y 39 años, que son 3 generaciones, alfa, centennials y millennials. Yo quiero saber si al menos uno de las personas que conforman el comité de debates está en esos rangos generacionales. Uno. Porque no puede ser posible que planteemos un espacio que además ha demostrado ya con cifras objetivas que la gente lo sintoniza, que la gente lo ve, la gente se conecta, 60% en lo rural, 70% en lo urbano, más del 70% de los jóvenes lo ven, y que no se haya considerado las nuevas formas de comunicación que tienen estas generaciones en el planteamiento de estos espacios. Así que yo creo y entiendo las razones por las que uno de los lados, es decir, uno de los simpatizantes de Daniel Noboa pueden sentirse hasta cierto punto decepcionados o incrédulos del desempeño del candidato. Y entiendo también por qué las personas que apoyan la otra candidatura de Luisa González se sienten muy felices del desempeño que tuvo la candidata. Sin embargo, eso no debería nublarnos sobre el hecho claro y evidente de que el debate es un espacio muy mediocre en la forma en la que está planteado para poder conocer en su extensión grande e integral a los candidatos. Y eso me lleva, obviamente, a la conclusión también de que el debate como tal, no hablemos de un empate porque eso sería ser muy injustos, pero el debate como tal no va a definir demasiado en la forma en la que suban o bajen los números. Lo que sí tiene una potencialidad de definir cómo varíe el tablero electoral es del post-debate en el que yo no le he visto aún a los candidatos y a los equipos de campaña haciendo un verdadero ejercicio comunicacional para poder posicionar sus virtudes, para poder posicionar hasta cierto punto incluso los defectos del otro lado. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo que señalaste, querido Alexis. Por ejemplo, esta campaña de hablar de estas campañas de desinformación de las gafas inteligentes, o me parece que fue Alondra quien lo mencionó, que no tiene ningún sentido. Es la campaña más mediocre que he visto en lo que vamos de proceso electoral. Y no hay una respuesta comunicacional de los equipos de campaña para desmentir algo tan inverosímil como eso. O decir que la moderadora es correísta y que recibió premios de parte del correísmo, Andrea. Por favor. O sea, hay cosas que no tienen presentación y honestamente decir que Ruth del Salto de pronto milita en las filas correístas, pero de la forma en la que en teoría lo hizo para enfrentarse a todo el país y a Daniel en medio del debate y un debate de un proceso electoral tan complicado. Por favor, la moderadora hizo su trabajo y además es una periodista de reconocido profesionalismo en el Ecuador. Así que de pronto, porque su accionar a un segmento de la población no le parece correcto y adecuado, entonces tenemos que empezar a señalarle y descalificarle porque, por último, Alexis y Alondra, si esa fuera su tendencia ideológica, no debería ser el problema. La tendencia ideológica de quien sea no debería ser un problema. Ahora, que me digan que eso fue lo que ella le llevó a hacer repreguntas, a hacer comentarios, tampoco es cierto. La tarea de la moderadora, ¿qué es lo que esperaban? Que saque la pregunta y solamente lee la pregunta. Es un robot, lee preguntas. La moderadora está ahí para moderar y el momento en el que se le da la atribución de moderar, ella tiene la capacidad y está acreditada para hacer ese trabajo, para preguntar, para desde su subjetividad decidir qué le parece bien, qué le parece mal de cada uno de los candidatos. Andrea, Entonces, me dejas algunas cosas interesantes para darle paso ahora a Alondra, que además nos va a mostrar algunas cifras y métricas de lo que es la conversación en redes sociales, pero Andrea decía algo súper interesante con respecto del formato del debate y quiero empezar por ahí, después Alondra sí nos vas mostrando los datos que tienes para conversarlos y analizar con Andrea. Le voy a pedir a Andrea que cuando ella crea oportuna también nos interrumpa si tiene algo que decir con respecto de las cifras y demás para que la conversación sea más fluida. Y lo propio Alondra. Andrea decía, el formato es demasiado esquemático, es muy
al esquema de los medios tradicionales. Hoy tenemos TikTok, hoy tenemos Instagram, hoy tenemos los lives. Quizás faltó por ahí introducir una transmisión en estos formatos, Alondra. Te planteo esto porque además, porque en su mensaje final, la candidata Luisa González le planteó a Daniel Noboa continuar el debate justamente en estas plataformas. Bueno, yo la verdad voy a ratificar el análisis de Andrea. En virtud de lo que los datos nos muestran, realmente van ustedes a comparar el impacto de la conversación digital concretamente respecto a la tensión que los dos generaron en el debate, respecto a la conclusión con la que cierra Andrea, que ella dijo, el debate ni modifica, ni cambia, ni favorece absolutamente a nadie. De hecho, deberían estar los equipos de campaña muy preocupados del rendimiento del primer debate a nivel de redes sociales versus el rendimiento del segundo debate. Hace un par de semanas yo compartí una reflexión y decía, ser ganador en un grupo de 10 no significa que has ganado para 100. Y esa es la narrativa de las encuestas que ha estado en esta campaña, que ha sido una narrativa por demás demasiado ingenua y que ha permitido que los equipos de campaña se confíen y no generen estrategias realmente eficientes en su comunicación, ni territorial, ni tampoco en su comunicación digital. Por tanto, es que esta campaña ha sido calificada como una de las campañas menos disruptivas y más tradicionales. Quisiera que me ayuden, por favor, compartiendo la imagen del primer debate de Daniel Noboa. Vale. ¿Qué es lo que ustedes van a notar en esta imagen? Primero, la participación. La participación de usuarios fue de apenas 6.400, es decir, 6.400 usuarios hablaron el 13 de agosto de Daniel Noboa. Ahí lo tienen en pantalla. Además, se generaron 10.300 publicaciones. Más allá de cuántos usuarios y cuántas publicaciones generaron, porque aquí viene la discusión de si impactan o no impactan los bots, es que las dos métricas de usuarios y publicaciones nos muestran el volumen de la conversación. En términos claros, es como yo puedo hablar con Andrea 3 horas, pero esas 3 horas no quiere decir que haya generado o haya movido algo en la audiencia que nos está escuchando. Esos datos del primer debate de Daniel generaron 2.4 millones de reacciones y 172,000 compartidos. La métrica del primer debate por polaridad fue del 43.32% a positivo en el caso de Daniel Noboa. Vamos a ver los datos del mismo Daniel en este debate del día domingo, 1 de octubre. Van a notar el cambio vertiginoso en la estrategia, de alguna forma, de mover los datos, ¿no? Miren, de 6.400 usuarios pasamos a 24.600 usuarios que hablaron sobre Daniel Noboa en este debate y se generaron 76.700 publicaciones. Esto es 4 veces más de lo que se generó en el primer debate. Pero noten abajo que nos interesa saber realmente si le interesó a la gente o no le interesó. Y las métricas son bajas. En el caso de Daniel Noboa, este 1 de octubre generó 1.600.000 reacciones, es decir, menos de lo que generó en el primer debate, que fueron 2.4 millones de reacciones. Y por compartidos, apenas 68,000 compartidos. Y eso es mucho menor del primero, que ya habíamos establecido, que era 172,000 compartidos. Y por polaridad, queda en evidencia que en el caso concretamente de Daniel, aumentó la polaridad negativa. 35.66% a conversación negativa. ¿Se puede saber por qué temas, perdón Alondra, ¿se puede saber cuáles son los temas que elevan el negativo en la conversa? Estos datos son solo de ese día y solo en ese día las intervenciones, y lo que la gente cuestionó fue su participación. Por eso decía al inicio, no, de alguna forma lo atípico de este debate fue que la gente en realidad esperaba un espacio de confrontación. El haberle visto muy plano, con intervenciones nada fuertes. Ayer me sorprendía enormemente escuchar a Martín Pallares en una intervención que decía, pero tenía que decirles, había mucho para poder acabar con lo que representa Luisa. O sea, en realidad, aunque ustedes no lo crean, las generaciones más jóvenes discretan y tienen sus puntos de distensión desde otros matices, no necesariamente la agresión o no necesariamente el espectáculo o la comunicación tradicional del show. De hecho, mucho de lo que se comentó en el primer debate, y Andrea, por favor, si interviene en la conversa, mejor, les planteo a las dos, mucho de lo que se conversó después del primer debate es que a Noboa lo que le ayuda es mantenerse al margen de esa disputa de correísmo-anticorreísmo. Hay una cosita bien importante que en el Ecuador
se vuelven lugares comunes con demasiada velocidad de ciertos argumentos y expresiones. Entonces, alguien dijo, y porque de hecho es cierto, gran parte del país, porque si vemos las cifras de quién es correísta, quién es anticorreísta, hay un gran número de personas que no están en ninguno de los dos lados. Y entonces empezó a circular este asunto de el Ecuador está pidiendo algo que no sea como que una tendencia tan polar, pero eso no significa que el Ecuador esté buscando falta de contundencia. Por otro lado, el tener contundencia no significa que el Ecuador está buscando una batalla de falacias ad hominem y humillación mutua entre los candidatos. Entonces, es tan fácil caer en estas generalidades y de hecho que están implantadas porque una mentira dicha 1000 veces se hace Ujú, verdad. Entonces, este comentario se ha hecho tantas veces que muchos ujú, candidatos lo han interiorizado al punto de ni siquiera volvérselo a cuestionar estratégicamente. Y si me preguntan a mí, desde mi perspectiva como votante, ujú, en un momento tan grave como el que vive el país, yo espero la máxima contundencia del candidato, ujú. porque estoy esperando ver respuestas muy claras y muy frontales a lo que va a pasar. Ya bien, yendo un poco más a la teoría de los arquetipos de Young, por ejemplo, lógicamente, ante una situación de conflicto y caos social como el que vivimos, el arquetipo predilecto de cualquier votante va a ser siempre el arquetipo del héroe, Ujú, que fue el que inicialmente se intentó posicionar, por ejemplo, en Luisa, en Jan Topic, y no vemos eso en esta segunda vuelta. Entonces, probablemente quizá por eso ha habido un poco de linealidad. Hemos tenido una campaña entre dos candidatos que están apropiándose de este arquetipo que trata de ser lo más suave, pisando con mucho cuidado, pies de plomo, le dicen, para no ofender a nadie y que este indeciso, con cuidado, no se asuste. Pero quizá, no lo sé, quizá muchos de esos indecisos están buscando a alguien que sea muy claro y muy contundente con lo que le proponen para gobernar. Y las ujú. cifras que nos está mostrando Londra tienen un poco que ver con este asunto. Entonces, en general pienso que en este debate, entre comillas, vimos que algunos de lado y lado los candidatos han interiorizado algunos argumentos que no sé hasta qué punto tienen verdadero peso. Por Ujú, ejemplo, en el caso de Daniel, yo le atribuyo, y esto es un poco mi imaginación porque no podemos confirmarlo, ujú, que su falta de preparación para ir al debate, sobre todo en el manejo de sus emociones, pudo deberse al hecho de que la prensa, los grandes grupos mediáticos del país y otros actores políticos se han encargado de convencerle día tras día tras día de que la ventaja que tiene por sobre la candidata Luisa González es tan amplia que no importa mucho si comete un error, no importa mucho si es que no se prepara tanto para el debate, porque él es muy bueno, le fue muy bien en el debate, entonces Luisa no iba a hacer tan buen papel y por lo ujú, tanto no le iba a ir mal. Y si perdía, no perdía tanto porque tiene una gran diferencia, cosa que ya las encuestas nos han ido demostrando que no es cierta. Y ujú. esto no es aquí, odies o no odies al candidato X, Y o Z, es algo de lógica. Un candidato que tuvo hasta el día del debate 3 a 4% de intención de voto y Ujú, después del debate sube 20 puntos, ujú, no puede pretender que esos 20 puntos en 7 días se conviertan en su voto duro, ujú. menos aún que el voto de los candidatos, de los otros candidatos que quedaron en cuarta, quinta, sexta, séptima posición, se le endosan naturalmente, porque sí, Ujú, la situación no funciona así. Nos gustaría creerlo, ujú. pero por mucho que lo repitamos, la realidad es diferente. Sigamos revisando los datos de Alondra entonces. Aquí voy justamente a ratificar también lo que Andrea acaba de mencionar. De hecho, el negativismo de Daniel es precisamente por esa ausente contundencia en sus declaraciones frente a un momento que era crucial para él, porque los dos candidatos están en igualdad de condiciones ante electores que han elevado el discurso de la indecisión del nulo. Y de hecho me ha sorprendido porque de hecho en redes como TikTok lo que más está posicionando es esta opción de que no nos pueden obligar ni por una ni por otra opción. Y es un discurso de los más jóvenes. Tenemos todo el derecho a votar por ninguno. Es nuestro derecho y hay una creciente conversación. Vamos a ver los datos de Luisa González. En el caso de Luisa González, vamos a ver los datos que generó durante el primer debate. Estos datos ponen en evidencia que la conversación de Luisa estuvo por
18.500 usuarios que hablaron de ella el 13 de agosto y se generaron 45.000 publicaciones. Nuevamente, vamos a la métrica de interés. No basta con cuánto se habla, sino cómo la gente genera una conversación sobre este actor. Y lo que ustedes van a ver es que Luisa alcanzó 2.6 millones en reacciones y 296.000 compartidos. La polaridad de Luisa en este primer debate era una polaridad crítica en términos generales en redes sociales. Ella tenía un 32.88% de negativismo. Tuvo ese valor en el primer debate y un 36.46% a positivo. Vamos a ver el cambio en este segundo debate, que fueron los datos que se registraron el 1 de octubre, y ahí ustedes van a ver. Primero, de inicio, se eleva obviamente el peso de usuarios. 26.100 usuarios hablaron sobre todo lo que estaba alrededor de Luisa y se generaron 98.400 publicaciones, el doble de lo que se generó en el primer debate. Y posterior a eso nos interesa siempre la conversación, el peso de las interacciones. ¿Cuántas reacciones? Valor inferior al del primero, si ustedes notan, 1.4 millones de reacciones, y la tasa de compartidos es baja por los resultados versus los resultados que tuvimos el 13 de agosto. Luisa apenas alcanzó 76.800 compartidos. ¿Cuál es el valor importante que logró de alguna forma Luisa mejorar dentro del posicionamiento digital? Fue evidentemente su polaridad, porque Luisa de un 32.8 de negativismo termina el 1 de octubre con un 21.39% de negativismo, una conversación menos negativa que en el primer debate, y termina también con un positivismo que ha sido su media totalmente constante. Realmente en redes Luisa no ha bajado del 40 o del 35 al 40%, y ella cierra el debate con 46.82% de positivo. ¿Cuál es el tema en los datos de Luisa González? Que como ustedes pueden ver, disminuyó considerablemente la conversación. Es decir, las interacciones bajaron por encima de las que obtuvo en el primer debate, y si bien es cierto, tiene una polaridad mucho más positiva que la de Daniel, los dos están en una media de datos similar. No es que al uno tiene 5 millones de reacciones y tiene más de 500.000 compartidos. Ese fenómeno no sucedió en las dos coyunturas del debate. Ambos generaron una conversación, pero en un número pequeño de usuarios. Y para cerrar esta parte, nada más quisiera que me ayuden compartiendo la gráfica de línea de tiempo del primer debate, donde vamos a ver cuánto se publicó en el primer debate sobre Daniel Noboa, cuánta audiencia alcanzó, que era lo que al inicio les comentaba. Noten esto, en el caso de Daniel Noboa, el 13 de agosto, el interés de su participación en el debate era nulo. Pueden ver ustedes en la gráfica que hasta las 6 de la tarde la conversación era baja. Empieza a despuntar Daniel a las 7:30 de la noche y llega al pico máximo a las 10 que concluye el debate, y se sigue generando un margen de conversación hasta las 11:30 de la noche. El tope de audiencia a la que llegó Daniel, ustedes la pueden ver en pantalla, fue de 14 millones. Ese fue el alcance en audiencia de redes sociales de Daniel en el primer debate. Veamos la segunda gráfica. La respuesta y la gran pregunta de muchos es, ¿le interesa a la gente? Por supuesto que le interesa a la gente el debate. Noten la diferencia en la gráfica. Desde las 7 de la mañana existían publicaciones y picos considerables de audiencia. El primer pico a las 7 de la mañana del domingo 1 de octubre fue de 2 millones de usuarios. Posterior a ese, noten cómo estuvo Daniel. En el caso de Daniel, su pico máximo fue a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, que él llegó con su esposa, luego a las 7 que inició, a las 8, y de las 8 un pico terrible en atención digital. A las 8 de la noche empieza hasta las 9 de la noche más o menos a tener una constancia en atención, pero ya posterior a eso cae a las 9 y termina teniendo un pico de casi 13 millones en audiencia a 2 a las 11 de la noche. Es decir, la gente poco interactuó sobre la participación de Daniel, aunque se generaron picos importantes. Ya habíamos visto 24.000 usuarios. Y cierro nada más con la métrica de Luisa González. ¿Cuál fue este cambio en el caso de Luisa? De cómo pasó de no tener una atención tan representativa. Esta es la gráfica concretamente del primer debate, donde ustedes van a notar que en el caso de Luisa González,
ella generaba una expectativa. Noten que ella tiene un pico de audiencia a las 8 de la mañana del 13 de agosto y de ahí un flujo importantísimo de publicaciones. Ella era importante también en el primer debate y ella tiene igual unos picos importantes. A las 7 de la noche que inició el debate de primera vuelta, luego cae porque su participación fue extremadamente plana en el primer debate tradicional, nada fuerte, sin un mensaje claro. Además, había una expectativa por ser la candidata mujer. Entonces, como los primeros minutos, las primeras horas no le fue tan bien, la atención bajó y luego despuntó a las 10, donde ya empezaron las críticas a su participación. Noten la gráfica del debate del 1 de octubre. Dentro de la atención entre usuarios y línea de tiempo de posteos. Aquí van a notar ustedes un cambio en esa narrativa y es que Luisa genera mucha más conversación, es más fuerte en la expectativa que generaba, van a ver picos más importantes por audiencia, concretamente desde las 6 de la mañana a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y además había como un estado de constancia entre lo que se hablaba y lo que la gente estaba hablando de ella. Por eso notarán que la línea azul y la línea amarilla están prácticamente en ciertos picos alineadas, porque eso debe pasar en redes sociales. Ese debe ser el éxito de una de nuestras campañas. Nuestro equilibrio de conversación tiene que ir corresponsable con nuestro alcance de audiencia. Lo que nosotros hablamos, la gente tiene que responder. En el caso de Luisa, desde las 7 vimos ese manejo y esa generación de un contenido importante hasta las 6 de la tarde. Posterior a eso, Luisa constante en el arranque del debate, el cierre del debate a las 9, pero también cae considerablemente y es lo que les había ratificado. Y yo siempre digo que el dato mata relato. Y decir realmente que este fue un espacio que a la gran mayoría le dejó más dudas que certezas. A ver, ahí tengo una inquietud de cajón, Alondra, y es ¿cuánta influencia tienen los trolls o los bots? Y de paso, si es que esta medición y este sentimiento corresponde a la totalidad, o sea, aquí están medidos TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, y si se puede determinar, digamos, cuál es el nivel de incidencia del sentimiento realmente ciudadano y cuánto es provocado por trolls, por granjas, por bots, etcétera. Las redes sociales tienen un gran margen de lectura y esta lectura nos aproxima a la realidad. Tú viste en los datos de Daniel Noboa, 24,000 usuarios, más de 170,000 publicaciones, 168,000 publicaciones en este 1 de octubre, pero su margen de interacciones fue bajo. Asumiendo que desde estas 68,000 publicaciones, por lo menos hubiera habido un margen de compartidos y like, debió haber llegado ligerito a 3 millones de reacciones, por lo menos a 300,000 compartidos, cosa que no pasó. ¿Qué pasa con el uso de los bots? Que los bots meramente lo que hacen es empapelar, pero si no generan una conversación, son ineficientes, porque la gente no es ingenua. Yo siempre suelo decir que yo defiendo mucho a los electores digitales. Para mí hacen un ejercicio de máxima conciencia. Y te lo demostré porque por más que se publicó excesivamente de Daniel Noboa, se trató de posicionar cierto tipo de narrativas, la gente no se logró enganchar como sí se enganchó en el primer debate. Entonces, la incidencia de los bots, si no se sabe cómo se posiciona el mensaje, la estrategia, es ineficiente y ahí los equipos de campaña han perdido considerable margen de inversión, porque lo que decía Andrea hace un momento es real. Después del debate, lo importante es cuál es el mensaje que se queda en el post-debate. De momento favorece a la candidata de la Revolución Ciudadana, pero no es suficiente, porque la gente no está hablando del impacto de esta campaña y está posicionando la posibilidad de no elegir a ninguna de las dos opciones, sino de plantearse en una tercera vía, que es el voto nulo o probablemente ni siquiera acercarse a votar. Que eso sería grave y que ya pasó. Guatemala, el 25 de junio, tuvo el margen de votos nulos más alto de la historia de ese país. El 35% le dijo no a más de 20 candidatos. Entonces, deberían ver cierto tipo de escenarios que ya se han registrado con este nivel de inconformidad y renovar. Realmente creo que fue un impacto importante para la Revolución Ciudadana, pero después, ¿qué? Ese después, ¿qué? Tendrían que pensarlo tanto Daniel Noboa como Luisa González para poder ratificar la necesidad de una respuesta inmediata a este voto
que no se deja convencer por bots, y ya lo viste en las métricas de las interacciones, y que los bots finalmente no logran convencer. Es el Ahora, candidato el que debe convencer. a ver, ahora, Andrea, con los números que nos presenta Londra y lo que hemos visto, dos preguntas de igual manera concretas. La una, ¿qué es lo que esperaría Andrea de tanto Luisa como de Daniel Noboa en este postdebate y de sus equipos de trabajo, de sus creativos, de sus publicistas, etcétera, etcétera? Y por otro lado, con las cifras que nos da Alondra, ¿por dónde debería ir la estrategia de cara a lo que nos resta estos 12 días hasta el 15 de octubre? De entrada, Alexis, a mí me parece siempre muy valiosa e importante la información que nos comparte Alondra, porque he tenido la oportunidad de utilizar las herramientas de Social Alert, Social Scam, y la verdad es que a veces en el círculo político que yo le damos, el de los tóxicos envenenados de la política, vemos una realidad que no se corresponde con la realidad de la mayor parte de ecuatorianos. Y algunos de esos ejemplos de lo que parecería a priori y desde la percepción de quien está todos los días informándose sobre política es una realidad ineludible, irrefutable. Cuando ya se analizan los datos reales de la conversación digital, quedan como simples mitos. Y esto lo vamos a analizar, de hecho, con Alondra y un par de amigos consultores más, hemos hecho un esfuerzo para generar un libro corto sobre todo lo que fue el acontecer de la batalla digital de primera vuelta, que va a estar disponible desde la próxima semana y te haremos llegar un ejemplar porque tiene información muy interesante. Ahora, en el gráfico que nos muestra Alondra, yo veo un punto muy importante, y es que pese a que hay estos picos de atención, digamos, de la gente respecto al debate y el desempeño de ambos candidatos, si nos fijamos, la caída apenas termina el debate es radical. La atención de los ciudadanos baja de nuevo a 2 millones y por ahí en ambos casos. Nos haría falta para complementar este gráfico, el gráfico del día siguiente, es decir, de ayer, y un poco lo que va a ser el gráfico de hoy para ver cómo está manejándose la conversación. Y esto ratifica lo que dijimos al inicio de esta conversación. El debate como tal, el debate, mal llamado debate, en sí mismo, más allá de quienes tuvimos la oportunidad de analizarlo más profundamente o quienes ya tenemos afinidad por un candidato y nos sentimos o decepcionados o felices por su desempeño, para el gran público en general, el debate no sumó demasiado, lo que significa que la respondiendo a tu pregunta, uno de los primeros pasos estratégicos va a ser reforzar la comunicación para poder mostrarle a la gente eh, cuáles son los atributos de mi candidato, un poco en el contexto de su desempeño en el debate. Este, y en ese sentido, ¿qué es lo que yo vi de entrada el día de ayer? Vi muchas publicaciones, por ejemplo, en el caso de la candidata Luisa González, sobre los mejores momentos de su participación. La evaluación de esto como producto comunicacional y qué tan efectivo y rentable es para lograr el convencimiento del votante indeciso implica que tenga la capacidad de hacer contraste. Entonces, si tenemos una pieza de que solamente me muestra lo bien que lo hizo el uno, pero no lo mal que lo hizo el otro, esa pieza de entrada está incompleta. Es como tener una blusa, pero no tener el resto de complementos. O sea, tiene que Entonces, ir lado A y lado B. totalmente, porque ¿qué pasó, estimado Alexis y amigos? Mucha gente que no estuvo muy satisfecha con la dinámica y los tonos en los que se desarrolló este evento llamado debate, porque esperaba mucho más color, como lo tuvimos en la primera vuelta, se desconectó. Empezó a ver y luego ya dejó de ver, o simplemente no le puso mucha atención mientras veía el debate, se puso a darle de comer a los chiquitos, a seguir con sus actividades laborales, lo que fuera. Entonces, no estuvo 100% conectado como para recordar o tener una conciencia plena sobre el desempeño en X o Y momento de 2 horas de conversación del candidato X o Y. Entonces, es importante que estas piezas que se hagan, eso sería una de mis primeras recomendaciones, puedan mostrar en una forma muy corta, fresca y rápida la integralidad de lo que sucedió, porque es la única manera de ayudarle a la gente que no vio el debate a ver el debate en clips muy chiquitos, es algo que probablemente yo haría. Ujú. Eh,
Hoy un asunto que lo comenté el día de ayer con Alondra en su programa y justamente por un dato que Alondra Enríquez compartió la semana pasada, creo que fue querida Alondra en Los Irreverentes. Ella hablaba de el gasto de pauta. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los desafíos, especialmente para el equipo de Luisa González? Evaluar cómo se está haciendo el gasto de su fondo partidario, de su fondo para la campaña, eh, a ver si es que se replantea, o bien tener la astucia y la creatividad suficiente como para hacerle frente a un músculo financiero importante. Alondra decía la semana pasada que hasta la semana pasada la inversión en pauta que tenía la candidatura de Luisa González era de 22 mil dólares, si no estoy mal, y la inversión de en pauta publicitaria de redes sociales de Daniel Noboa era de 200 a 222 mil por ahí Wow. dólares la O sea, semana 10 pasada. veces más. Total, Daniel tiene 200 mil dólares invertidos en pauta, Luisa tiene 20 mil. Entonces, esto implica que muy probablemente, aunque tenga un producto muy mal hecho, el producto de Luisa llegará una vez y el producto de Daniel llegarán 20 veces. Ujú, ¿Cuál es la estrategia? Esa es otra duda que ujú. les sugeriría plantearse a los equipos de campaña. ¿Cuál es la estrategia para que poder contrarrestar ese desequilibrio o la diferencia de volumen entre la publicidad del uno y la publicidad del otro? Y en el caso del equipo de Daniel Noboa, ya que estamos hablando en general de ambos candidatos, ¿cómo garantizar que esa altísima inversión en pauta genere resultados? Porque como ya nos ha demostrado Alondra, hubo una inversión, sin duda, el día del debate en contratación de bots para que hablaran de Daniel, que no sirvieron de nada, porque no lograron generar conversación. ¿Son esos 20 anuncios suficientemente potentes y creados en el lenguaje correcto como para impactar al electorado que él pretende capitalizar? Entonces, son muchos desafíos a los que se enfrentan los equipos políticos y de campaña de los candidatos, porque esta es una edición inédita de las elecciones ecuatorianas, porque el tiempo es extremadamente corto, son solamente 15 días, así que hay que estar más despiertos que nunca. Yo veía en los comentarios, Alexis y amigos, porque siempre estoy pendiente cuando estoy en una entrevista de lo que la gente está comentando y vi por ahí Ujú. una argumento de que eh, quien no dice que Luisa ganó el debate y fue la más Ujú. espectacular desempeño que hemos visto nunca en la historia del país, está en contra de Luisa. Y eso no es cierto. Para empezar, labores de quienes estamos intentando hacer análisis, sobre todo sin Ujú. posicionar una agenda partidaria de nadie, es tratar de ser lo más justos y objetivos que podemos dentro de la subjetividad natural que tiene un Ujú. ser humano. Y te voy a decir, yo creo que más gana un candidato cuando recibe un análisis objetivo que Claro, cuando alguien le aplaude absolutamente todo. por Porque en el supuesto. Ecuador es usual que cuando uno siente la percepción, aunque no sea realidad, porque ya hemos visto las cifras, de que ganó, de que pegó, pero la goleada de su vida, se relaja y se duerme en los laureles. Y ojalá no sea eso lo que termine sucediendo cuando uno es tan indulgente con el análisis de los resultados. Está bien, le fue muy bien, hizo un gran trabajo al prepararse. ¿Es esto lo que Ujú. le va a permitir ganar y con esto se definió la elección? Por supuesto que no. Muy bien. Así que es como, bien hecho, sigue adelante. Y en el caso de Daniel, no lo hiciste bien, replantea tu estrategia Ujú. y continúa. Muy bien. Entonces, decir que el debate fue una cosa espectacular y demás sería fallar a la Ujú. realidad también. Bien, para ir concluyendo, agradeciéndoles obviamente a las dos por la gentileza de haber aceptado esta conversación, le quería preguntar a Londra, finalmente, la incidencia que más impacto tiene en este momento en el Ecuador, ¿en dónde está? ¿Está en TikTok? ¿Está en WhatsApp? Dejó de ser el Facebook, el Twitter nunca lo fue, digamos, en el Twitter estamos los que nos interesa la política, la pelea, la bronca y nada más, pero el ciudadano común y corriente, ¿en qué red está con mayor frecuencia y dónde podrían tener más impacto los productos que hagan las candidaturas a las que se refería hace un momento Andrea? Bueno, yo creo que no podemos desmerecer ninguna red porque generan una conexión y un mensaje directo. Todas tienen un valor agregado importante. El desafío es saber
cómo apalancas una narrativa para cada una de esas redes y para cada uno de los públicos objetivos. Andrea al inicio hizo una clara intervención de cómo está la distribución por generaciones, por edades, por género en esta coyuntura electoral, y eso es lo que ha faltado en los equipos de campaña, tener una claridad en la lectura de la audiencia. Ha sido casi ausente, casi mínima en los dos casos, por tanto, lo que había citado Andrea, por más inversión económica que exista, si no hay una estrategia de pautaje coherente, terminas también perdiendo un dinero, y ahí está el caso de Jan Topic, que fue el candidato que más invirtió en redes sociales en la primera vuelta y que aunque logró un resultado adecuado, no fue suficiente. Entonces, el desafío de momento, al menos en las redes sociales, es cuadrar de forma asertiva, primero, el buen momento que logró Luisa González, porque aunque pudiera haber ciertos elementos que habrá que pulir y mejorar, ella acaba de posicionarse como un cuadro positivo dentro de su participación en el conversatorio, porque yo de hecho no lo llamaría debate, creo que los términos siempre deben ser usados como lo que son. En este conversatorio tipo foro, en un formato que fue lo que se vio el día domingo, pero ella hizo un papel muy importante, demostró de hecho su experiencia ya no en un mensaje de marketing político, su experiencia en administración pública, sino que la puso en evidencia. Ella tuvo un primer buen golpe. De aquí en adelante ella tiene que dar más golpes positivos en su comunicación directa, establecer mensajes, como decía Andrea, cortos, concisos, prácticos, elevar la discusión de algo que planteó y que no lo hizo en primera vuelta. Mujeres, ancianos, habló de sectores invisibilizados, movimiento indígena. Ninguno de los dos candidatos le ha dado el espacio que se merece a la participación de los grupos de indígenas afrodescendientes. No hay una sola pieza, excepto el que se lanzó viernes antes del debate, que lo lanzó precisamente Luisa González, donde se ve esta plurinacionalidad en la construcción del mensaje, pero ha sido uno en casi más de 70 días de campaña. Entonces hay que apalancar el mensaje también para lo que constituye la realidad y la identidad ecuatoriana. Tampoco ha habido, muy ausente, el reivindicar los símbolos ecuatorianos. Yo sí he sido un poco crítica, tal vez algo fuerte, respecto a lo que no se ha visto y que era una de las grandes fortalezas de la Revolución Ciudadana, que es esta construcción del concepto patria, del plurinacionalismo, de esta identidad nacional que ha sido muy permeante en esta campaña. Y del lado de Daniel Noboa, la exigencia de plantear un discurso no elitista, sino popular. Yo creo que las cifras hoy más que nunca también nos hablan del panorama claro en el que está la economía del país, cuál es nuestra condición social, y es que la necesidad está golpeando a más del 90% de la población ecuatoriana. No puedes generar un discurso elitista cuando estás en un momento donde la generación de empleo cada vez es más escasa, donde la inseguridad pone en riesgo al comercio, pero no se ve lo que Andrea ha planteado, y creo que ese deberá ser el gran trabajo de los equipos de campaña, que es la contundencia en el mensaje y la ratificación de una propuesta coherente y no populista. Ese es el gran desafío. Espero en redes lo puedan exponer de forma clara, porque caso contrario tendremos una gran sorpresa este 15 de octubre. Para quienes no han leído lo que está debajo de la mesa, será sorpresivo el resultado, pero como dijo Andrea, no es una lectura partidista. Aquí estamos tratando de establecer una visión de lo que está pasando en el Ecuador y de la clara apatía que está generando la política, y que los dos candidatos no están logrando ser claros y empáticos con esa audiencia que les está generando más rechazo y poca conversación digital. Muy bien.